Ahora voy a comenzar la transmisión. Sí. Listo, me parece que ahí ya estamos en vivo. Me aparecen 4 o 6 personas conectadas. Voy a silenciar por acá 7 personas. Bueno, si alguien puede confirmarnos que estamos en vivo y que estamos con audio bien para empezar. Bueno, creo que ahí sí. Estamos arrancando, bueno, entonces, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de conversación. El día de hoy me acompaña y estoy muy contenta de contar acá con su presencia Óscar Corona desde México, se conecta. Y bueno, voy a presentarlo rápidamente antes de darle la palabra para que lo salude. Óscar Corona pues es colega, hemos compartido varios espacios de formación de coaches y bueno, es coach ejecutivo y de equipos, facilitador, conferencista, fundador de Quan Coaching and Learning Network y se especializa en el acompañamiento de procesos de planeación estratégica, diseño de escenarios de futuro, desarrollo de habilidades de liderazgo, integración de equipos de alto desempeño, gestión de cambio cultural y organizacional y desarrollo organizacional. Bueno, aquí tendría muchas cosas para decir de Óscar. Tiene una credencial de PCC, de la Federación Internacional de Coaching, y creo que nos conocimos hace ya un par de años a propósito de unas conversaciones sobre mentor coaching y cómo participamos en procesos de formación de coaches en América Latina. Así que, Óscar, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia. Un enorme gusto estar aquí contigo, con toda tu audiencia y hablando de temas que hablan mucho también de ti, ¿no? Dicen, hay un refrán muy conocido acá en México que dicen que de lo que hay en el corazón habla la boca, y tener a alguien, una líder tan extraordinaria como tú promoviendo conversaciones de liderazgo, pues habla también de quién eres tú como gran promotora del aprendizaje en las organizaciones. Así que privilegiado de acompañarte. Ah, perfecto, Óscar. Bueno, aquí ya me están confirmando varias personas que todo se escucha ok. Y bueno, aprovecho también para saludar a Javier Mantilla, amigo y colega también de hace muchos años. Y bueno, están por acá Marina, Gustavo, Liliana Fernández. Y bueno, se va a ir conectando más gente. Y para ya iniciar, estábamos hablando en particular de que el tema que nos convoca hoy, aunque podríamos hablar largo y tendido acerca de esto, es el tema de desarrollo de competencias de liderazgo y habilidades gerenciales como pilar para el desarrollo organizacional. Y quiero pedirle a Óscar que comience esta conversación. Cuéntanos qué te gustaría, lo primero que te gustaría compartir con nosotros alrededor de este tema. Gracias, Patricia. Mira, desde que me propusiste el tema, una de las primeras preguntas que me aparecieron fue la pregunta relacionada con cómo podríamos hablar de competencias, cómo podríamos empezar a hablar de competencias. Y para poder hablar de competencias, primero tendríamos que hablar de la finalidad de esas competencias. ¿Para qué debo ser competente? Si decimos que estoy buscando ser competente para liderar o para gerenciar equipos, ¿qué es el liderazgo hoy en día? Porque estamos en un abierto y franco cambio de paradigma con respecto a lo que entendemos por liderazgo. Aunque hay muchas organizaciones y aunque habemos muchos líderes que a lo mejor todavía no acusamos recibo, pero ya el liderazgo no es lo que era antes. Estamos experimentando un entorno muy frágil, un entorno tremendamente cambiante, no lineal, ambiguo, colmado de incertidumbre y de ansiedad, en donde ser líder no significa lo mismo que significaba hace 5, hace 10, hace 20 años, ni siquiera significa lo mismo ser líder hoy que hace 3 años antes de la pandemia. Entonces, si pensamos en ¿para qué necesito ser competente si pienso en términos de liderazgo? Una primera idea que se me ocurre es preguntarnos qué tanto estamos preparados, qué tanto estamos listos para cuidar dentro de las organizaciones.
Para mí, hoy en día, liderazgo es una palabra que va ligada con cuidado. El cuidado que podemos hacer de nuestros entornos, de los contextos empresariales, qué tanto somos capaces de cuidarnos como equipo de trabajo, qué tanto cuidamos a nuestro cliente, qué tanto cuidamos a las partes interesadas que forman parte de nuestro negocio. Pues ya por ahí empezaría a pensar qué es lo que entendemos hoy por liderazgo. Claro, y es que esta discusión es hasta filosófica, o sea, podríamos remontarnos a lo que pensaban los griegos para ver en qué se diferencia de lo que estamos concibiendo hoy en día. Yo creo que tiene mucho que ver con una pregunta sencilla, y es que a veces cuando voy a las organizaciones y pregunto cuál es el modelo de liderazgo que tienen, hay muchas organizaciones que ni siquiera lo tienen tan claro. Yo digo, bueno, ¿qué significa ser un líder acá? Y las respuestas suelen ser variadas, ¿no? Ser un líder es hacer que las cosas sucedan, ser un líder es tomar las decisiones, ser un líder es facilitar las condiciones para que el equipo pueda trabajar, ser un líder es eh, enseñar a otros, ser el mentor que acompaña el desarrollo de otros, y se comienza a dar esta suerte de lluvia de ideas, y a partir de eso uno dice, bueno, la organización desde un punto de vista técnico puede tener una apuesta, aunque ni siquiera lo tenga de manera explícita, por un modelo de liderazgo transformacional, o en algunos casos es como depende de la situación, sabemos quién va a ser el líder, entonces ahí estamos hablando más de liderazgo situacional o adaptativo. Incluso hay organizaciones que le apuestan a un modelo de liderazgo de líder coach, en el que básicamente el rol del líder es desarrollar competencias y habilidades, como multiplicar, y que se puede entender que en la organización todos son líderes. Ya no se habla de esta diferencia entre líderes y colaboradores o líderes y seguidores, sino que ahora pues es mucho más inclusivo, ¿no? Es un desafío porque tenemos que empezar a separar el trigo de la paja, ¿no? Tenemos que saber descubrir qué es lo que realmente es efectivo para una organización. El paradigma de mando y control sigue muy arraigado en muchas organizaciones, incluso con otros disfraces, ¿no? Vestido de otras formas, pero seguimos muchas veces dejándonos influir y arrastrar por estos paradigmas donde el líder no deja de ser una persona carismática, capaz de resolver todos los problemas que se le presentan, de decirle a otros lo que tienen que hacer, de conducir las voluntades de las masas hacia una cierta dirección. Sigue siendo una imagen que viene a nuestra mente cuando pensamos en liderazgo, incluso cuando pensamos en otros modelos de liderazgo como los que mencionas, ¿no? El líder coach, el líder democrático, el líder por consenso, no deja de ser esta figura centrada en el líder. Fíjate que hay algo que a mí me llama la atención, Pati, me gustaría saber tú cómo lo ves, cómo lo percibes. Vivimos mucho en el discurso de que hoy en día vivimos centrados en el cliente. La mercadotecnia está centrada en el cliente, el design thinking como una disciplina centrada en el cliente, el coaching como disciplina centrada en el cliente, y muchas de nuestras prácticas hoy en día centradas en el cliente. ¿Quién es el cliente del líder entonces? ¿Quién es el cliente interno que llaman? ¿Mm? Pues yo creo que el líder, tanto si entendemos la organización como un sistema, la organización en sí misma tiene sus grupos de interés y los líderes también, ¿no? O los equipos, las áreas, o sea, si vemos como en la estructura, no desde el punto de vista del organigrama y lo que podemos entender jerárquicamente, sino como en la realidad, cómo fluyen las conversaciones y las interacciones, vemos que son distintos actores, ¿no? El líder se relaciona a nivel sistémico con su equipo, con sus pares, con sus superiores, pero también con los clientes externos. En algunos aspectos tendrá que responder por temas que son cruciales para la junta directiva. Tiene de hecho un sentido de responsabilidad social, entonces se vincula con la comunidad del área donde está operando la empresa. Entonces, aquí es donde yo creo que también se rompe esto de que tenemos que estar enfocados o centrados en el cliente para que haya un éxito en la organización, ¿no? Sino que reconocemos que en el ecosistema hay muchos más actores
y que evidentemente los colaboradores son parte del equipo, pero que el equipo, digamos que un líder no sería un líder si no tiene un equipo, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí vamos al yo porque nosotros existimos. Entonces hay una razón de ser del líder. No es que el líder exista sin un equipo y entonces te nombro líder y entonces ahora te armo un equipo porque no lo tienes y entonces vas a tener una función de liderazgo en la organización, sino que funciona al revés, ¿no? La manera como se van organizando las personas para cumplir con una función y cuáles son las habilidades o las necesidades que debería tener ese equipo y cómo puede suplirlas un líder, ¿no? Creo que estamos alineados en este sentido porque el líder solamente es líder cuando existe un equipo. Sin equipos no hay liderazgo. Entonces, si podemos entender eso, también podremos entender que el liderazgo hoy en día dentro del nuevo paradigma ya no es un liderazgo centrado en personas. Lo que quiero decir, el liderazgo no es una cualidad personal. El liderazgo y las jerarquías dentro de las organizaciones ya no son jerarquías que tienen como centro una persona en particular. Estamos hablando de jerarquías por compromisos, donde yo me comprometo a algo con el equipo, alguien más tiene un compromiso con la meta del equipo desde su propia área de dominio y de expertise, alguien más tiene otro compromiso con las metas y con los objetivos, y entonces el liderazgo es una disposición a servir. Ya no es un rol, ya no es un puesto, sino una disposición de servir y de estar al servicio de los fines últimos del equipo. Y donde las personas que tienen ese cargo, esa jerarquía, juegan un rol más de orquestadores de los estados de ánimo, de facilitadores de la comunicación, de eliminadores de barreras, pero de alguna manera en las organizaciones de hoy en día sería interesante empezar a verlas como redes de liderazgo, donde todas y todos somos líderes. Sí, incluso cuando yo llego a las organizaciones digo, ¿con quién hay que tomarse un café acá? Y no siempre es con el jefe, no Claro. siempre es con el que tiene el título de ser el gerente o ser el director, el CEO. Y pregunto con quién hay que tomarse un café y en esta área en particular con quién hay que tomarse un café y lo hago también porque reconozco los liderazgos naturales, ¿no? Esas personas que están ahí, que son reconocidas por sus compañeros de trabajo y que no necesariamente son los llamados a tener el poder o la autoridad como se entendía en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que también hay algo acá importante que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué hablar de desarrollo organizacional? Porque creo que nos hemos dado cuenta que la opción de no desarrollarse ya no existe, ni como personas ni como organizaciones. O sea, el que diga yo me quiero quedar así como estoy, está condenado a desaparecer, a Así es. ser obsoleto, y ya hay mil ejemplos de empresas que resistieron el cambio y el desarrollo y no sobrevivieron para contar la historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo organizacional, hay muchos paradigmas o modelos teóricos que podríamos considerar, ¿no? Y por un lado están las apuestas de desarrollo organizacional a través de la innovación y el uso de las tecnologías que están centradas en la estructura y que a partir de ahí lo que se busca es como actualizar, automatizar, digitalizar y todos estos verbos que se parecen, que tienen que ver con de qué manera hago que sea más eficiente un proceso o un procedimiento, o acorto los tiempos, o disminuyo los costos desde el punto de vista no humano, por decirlo de alguna manera, y están los modelos que están centrados en la cultura, que buscan básicamente el como factor competitivo y diferencial en las personas, quienes hacen parte de la organización, ¿no? Cuando hablamos de competencias y habilidades gerenciales, estamos hablando básicamente de este último modelo que dice, bueno, son las personas las que van a provocar el salto cuántico organizacional, son las que van a hacer la diferencia y las que van a hablar acerca de la identidad que tiene esta organización, ¿no? Claro, y no es una conversación romántica de ninguna manera. Justo mientras te escuchaba decir esto, se me vino a la mente un recuerdo de
uno de los terremotos recientes que vivimos acá en Ciudad de México, en el 2017, donde yo trabajaba en un edificio del centro histórico de la Ciudad de México, tuvimos que evacuarlo, y cuando estábamos en la calle, en el camellón, ahí enfrente del edificio, empecé a voltear a ver a mis compañeros, a mis colegas, a mis colaboradores de la empresa, y los veía cómo volteaban a mirar el tercer piso de nuestro edificio, ¿no? Con incertidumbre, con dolor, con sorpresa. Y después de un rato los veía callados, mirando al tercer piso, mientras las brigadas hacían la revisión del edificio. Y en algún momento les dije, oigan, ¿en dónde está la empresa? Y la gente seguía volteando a ver el tercer piso del edificio. Les dije, no nos confundamos, todo está bien, porque la empresa está aquí, en este camellón, acá estamos, ¿sí? Estar en estas oficinas o en otras, estar en este edificio o en otro, cualquier otro movimiento que lleguemos a hacer, si se tuviera que hacer, lo vamos a hacer, porque aquí estamos los que hacemos empresa. Y sin embargo, en muchas organizaciones seguimos pensando que la empresa es una marca, que la empresa es un edificio, que la empresa es una tecnología, que la empresa es un producto, y no quiero quitarle mérito a ninguno de esos aspectos porque todos forman parte del sistema. Sin embargo, la fuerza creativa, la fuerza consciente, la fuerza que logra un impacto real en los mercados y en las sociedades, son las personas que se autoorganizan, se gestionan y forman empresa. Entonces, por eso creo que una primera competencia, si ya entramos al tema de competencias de liderazgo, una primera competencia que considero fundamental hoy en día es la capacidad de tener conciencia, la autoconciencia. Descubrir que no somos nuestros pensamientos. ¿Y eso qué tiene que ver con el liderazgo desde mi punto de vista? Que una gran cualidad del líder hoy en día es que sea influenciable, que sea capaz de escuchar las ideas de otros, que sea capaz de cuestionarse sin conceder, pero tampoco sin aferrarse, que sea capaz de cuestionar sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias propuestas, que pueda tener la sensibilidad para escuchar cuando el equipo le dice, líder, jefe, a lo mejor por aquí no es. Que tenga la capacidad de escuchar a sus clientes cuando le dicen definitivamente por aquí no es. Que tenga esta sensibilidad intuitiva para reconocer que cuando algo está saliendo mal de forma sistemática, no son las personas las que están equivocándose, sino que hay algo en el proceso, hay algo en la organización del sistema que está generando esas propiedades emergentes. Entonces, tener esa conciencia, esa capacidad de mirarse a sí mismo, de reconocer que yo no soy mis pensamientos y poder permitirme ser positivamente influenciado por mi entorno, esa hoy en día considero que es una primera competencia, entre muchas otras, que convendría cultivar. ¿Tú cómo lo ves? Claro, yo creo que además tener la capacidad de permitirse tener un equipo que incluso sepa más que el mismo líder acerca de los temas, ¿no? Yo, algo que creo que tiene mucho que ver con esta definición de competencias de liderazgo es como la capacidad de observar y distinguir. Creo que eso es lo que nos da poder como humanos, el ser capaz de saber que una cosa es el día, otra cosa es la noche y que Claro. yo puedo distinguir, por ejemplo, de una conversación en la cual yo no estoy escuchando y eso estoy en escucha automática a cuando sí lo estoy haciendo, o tener la capacidad como líder de distinguir cuando estoy presente y con atención plena en la situación que estoy, en la reunión, en la conversación, uno a uno, en la visita con el cliente y cuando no lo estoy. Cuando estoy físicamente, pero mi cabeza está en otro lugar, ¿no? Cuando estoy queriendo ser invencible y tener siempre la razón y cuando me doy el permiso de ser vulnerable, que tiene que ver con esto que decides de ser influenciable. Entender que la vulnerabilidad ya no se entiende como debilidad. El ser capaz de desaprender como esas estructuras y saber que
lo que yo esté pensando en relación a esto puedo cuestionarlo y puedo crear nuevas creencias que me permitan acercarme más a los otros, ¿no? Crear confianza e intimidad y cohesionar a un equipo implica necesariamente vulnerabilidad. Implica que el líder sea capaz de bajar un poco la guardia, bajarse del pedestal del ego y la imagen y conectar de una manera auténtica con los seres humanos, ¿no? Y cualquier intento que no sea auténtico para conectar con otros se va a notar, porque yo siempre digo, la gente no es boba, la gente se da cuenta. Si hay una estrategia detrás del quererte acercar a mí, yo lo voy a saber, lo voy a percibir. Entonces, conviene no tener ese tipo de, de ideas, ¿no? Porque a veces es como, no, yo me acerco, manipulo, convenzo, neutralizo. Y ahorita recordaba una conversación con una líder que me decía en una sesión de coaching que ella ganaba peleas. Wow. Le gané una pelea a tal persona y le gané otra pelea. Y en esta reunión los acribillé. Y yo decía, esta mujer vive en un mundo en el que lucha, o sea, está en una guerra y no se da cuenta, porque para ella estaba ya normalizado, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de distinguir es lo que nos hace competentes para ser líderes, ¿no? Mira, es que hacernos conscientes de eso que tú estás compartiendo es tan fundamental, ¿no? ¿Cómo es que lo estoy viviendo hoy en día como si fuera una guerra? ¿Cómo es que estoy viviendo esto como si fuera un ring de boxeo? Y darme cuenta de eso, darme cuenta de que puede haber otra forma de mirarlo, nos permite tomar mejores decisiones. Eh, Creo que esto va ligado con la capacidad que tenemos de ser libres, de tomar elecciones libres, conscientes, darnos cuenta que esta respuesta de decir, es que yo así soy, ya no es suficiente en el mundo actual. En el mundo que hoy vivimos, decir, yo así soy porque así aprendí, ya no basta. Necesitamos saber que a lo mejor esos aprendizajes, a lo mejor ese ponerme los guantes y meterme al ring a boxear, es lo que me trajo hasta acá, pero no me va a llevar más lejos. Eh, Creo que otra competencia ligando esto como una especie de discurso, de recorrido para nuestros amigos que hoy nos acompañan sería la flexibilidad, la capacidad que tengamos para aprender y para reconocer que cada situación tiene su trato aparte. Hay reglas propias del equipo, hay reglas que el equipo puede generar para sí mismo, que pueden ser sus reglas de oro, que se honran a cumplir. Y luego vienen las situaciones singulares y las personas singulares, donde necesitamos desarrollar nuestra flexibilidad actitudinal y conductual para poder actuar de acuerdo a lo que nos va demandando el contexto, el entorno, la situación. Un líder ya hoy por manual o por receta difícilmente puede conseguir lo que el mundo de hoy nos demanda. Y un equipo compuesto de personas que van alternando su liderazgo por compromisos requiere de esa flexibilidad. Si no, aparecen los reclamos de costumbre. ¿Y tú quién crees que eres para venir y darnos órdenes? ¿De dónde se sintió este o esta tan jefa? Y caemos en las luchas de poder y en todas esos rings de boxeo que seguramente no son únicos de esa persona que compartes, ¿no? Seguramente son situaciones que nos toca vivir en muchas organizaciones. Claro, y entender que el mundo se está moviendo bajo nuestros pies y que la manera de poder fluir en las situaciones y crecer y salir fortalecido incluso a pesar del movimiento es teniendo esta mente ágil, teniendo una manera de observar las situaciones distintas y de relacionarnos con las personas de manera distinta, ¿no? Cuando te escuchaba pensaba yo, pues en temas de consultoría yo trabajo temas de ética empresarial y cumplimiento. Y a veces eso suele ser como una creencia de que es inflexible, ¿no? La norma y los reglamentos hay que cumplirlos, punto, de eso no hay vuelta atrás y entonces esto es lo que hay que hacer y entonces hay personas que se sienten castigadas, que se sienten presionadas y como que finalmente si le apostamos a un paradigma de transformación cultural en clave de ética, eso implica ya desmontar ese discurso de que
es entender que es un proceso de mejora continua, de que hay un proceso de adaptación en la organización que pasa por el desafío adaptativo de las personas. Para que estemos al nivel de poder cumplir con ciertos requerimientos y normativa, tiene que cambiarse la manera de pensar y de actuar, los comportamientos del equipo, de las personas que hacen parte de la organización, ¿no? Eso no es porque se aprobó el reglamento, ya aprobamos el código, la política de conflictos de interés, entonces ahora ya todo funciona porque el documento tiene una firma y lo escaneamos y está colgado en la página web, entonces ya es una realidad, ¿no? Hay que entender cómo la flexibilidad en este caso nos va a llevar a no fracasar en el proceso de apropiación de este tipo de lineamientos, ¿no? Que a veces toma un tiempo, pero que evidentemente a la fuerza, dice mi mamá, los zapatos no entran. Es No, como, claro. y es como la típica sabiduría, algo tan simple como a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces, entenderlo, y cuando hablabas de este paradigma de mando y control, que uno dice está mandado a recoger, pero todavía se encuentra a veces uno con líderes que quieren gestionar a través del miedo, ¿no? Me dicen, cuando la gente está asustada me va a obedecer. Y yo le digo, ¿y cuál es el costo oculto de que la gente te tenga miedo? Claro. ¿Y qué tan sostenible va a ser eso para ti a futuro? Porque la gente te va a Ojalá. tener miedo hoy, pero de pronto mañana ya no. Ojalá de Entonces, verdad pudiéramos decir que ese modelo ya lo mandamos a recoger, pero quien siga apostando en ese modelo, porque existen organizaciones que le siguen apostando a ese modelo, que sepamos que ya tiene los días contados. O sea, ya no puede sostenerse, se está reventando por las costuras, se está cayendo solito por su propio peso. Eh, entonces, si somos conscientes, si somos flexibles, si podemos decidir con libertad, si podemos hacernos responsables de nuestros propios actos, esto que mencionas de tomar las decisiones desde la clave de la ética, deja de ser un falso dilema, porque yo estoy más que seguro que tú has escuchado también a muchas personas en el mundo corporativo, alguna vez incluso confesándonos y poniéndonos muy sinceros, alguna vez lo habremos dicho nosotros mismos, oh bueno, ¿qué quieres? ¿Resultados o cumplimiento? O sea, ¿quieres que cumpla con esta norma o quieres dar el resultado al precio que sea? ¿Cuántas veces hemos visto en las corporaciones cómo se premia al que dio el resultado sin importar el precio ético que se haya pagado por dar ese resultado? Eh, si podemos adoptar estas nuevas competencias como propias, veremos que ese es un falso dilema. No es que tenga que escoger entre esto y esto. Es cómo puedo comprometerme a dar un resultado dentro de este marco ético. Y eso nos lleva necesariamente a una competencia adicional, que es la de la creatividad o la innovación. Tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan innovar y hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos y dentro de los marcos éticos que hoy rigen cada vez más a las organizaciones. Tú eres súper expertísima en temas de compliance, de cumplimiento y todo esto. Y sí, a lo mejor la norma está ahí, está establecida y no está sujeta a interpretación. Pero lo que sí es un gran ámbito de creatividad y de innovación es cómo puedo hacer para lograr resultados extraordinarios y, y cumplir con esos lineamientos. sí. Yo creo que también hablando de esto de la capacidad de distinguir, un aspecto que yo creo que es fundamental para el éxito de los líderes y de las organizaciones es saber cuándo estoy creando un contexto y cuándo solo estoy interviniendo en el contenido, ¿no? Entonces, cuando estoy sentando las bases para una transformación duradera y cuando estoy solo sumando un poquito más de lo que ya hay. Y creo que cuando distinguimos este contexto del contenido, podemos generar condiciones para que la gente comience a cambiar sus comportamientos de manera voluntaria, no porque se sienta obligado, porque tenga Claro. miedo a ser despedido, sino porque hay un sentido distinto en la organización.
Y acá quiero poner un ejemplo porque me parece que en todo esto que estamos hablando es crucial la manera como se perciba la gestión del talento humano, ¿no? Que se perciba con un enfoque estratégico, que esté íntimamente relacionado con la estrategia del negocio, distinto a como era hace un tiempo, donde las oficinas de recursos humanos tenían un rol mucho más transaccional, de contratar, despedir personas, sacar contratos, evaluar, y la única razón de la evaluación era para saber si le renuevo o no le renuevo el contrato. Y por ahí en el camino entonces daba unas cuantas capacitaciones que no tenían, digamos, un soporte ni un para qué, sino solamente para decir capacité y cumplir con un requisito y ya, a lo que ahora se está requiriendo en las organizaciones, que es un enfoque mucho más profundo, en el que estamos hablando de la gestión del talento humano como la principal ventaja competitiva en las organizaciones. Y ahí estamos viendo que se requiere entender cómo es toda la experiencia del colaborador, desde el día que se presenta a la primera entrevista, luego cuando es seleccionado, cuando llega a su proceso de onboarding, cuando tiene su primer mes, su primer año, y de ahí en adelante en la organización, hasta el día que se despide y entonces le entregamos una placa y le damos las gracias por sus servicios. O sea, ¿cómo es esa experiencia y la organización qué requiere tener en cuenta para que haya un desarrollo profesional, para que el liderazgo pueda sentirse libre de expresarse y que sea esa expresión lo que genere los resultados que sean exponenciales o que se sostengan en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que entre más vamos descubriendo los retos, los desafíos que nos propone el siglo XXI, vemos como muchas de estas prácticas necesitan una repensadita, ¿no? Una reinvención, una adecuación a esta idea que estamos tratando de comunicar. El liderazgo no tiene que ver con una posición, sino con una disposición a servir, a actuar. Y los equipos, hay ejemplos por doquier en el mundo de la empresa, los equipos más ágiles, los equipos más productivos, los equipos más plenos, son estos equipos que aprenden a autogestionarse, que no necesitan de este tipo de liderazgo basado en el mando y el control, sino equipos que saben tomar decisiones juntos, alineados a un propósito, que honran sus propias reglas, que establecen sus propios principios, que han descubierto su propia manera de asimilar al nuevo talento, es decir, tienen su propia manera de hacer su onboarding, tienen su propia manera de tomar sus decisiones, tienen su propia manera de evaluarse de forma continua y autoevaluarse. Y en ese sentido, una competencia que también creo que es fundamental para el desarrollo organizacional y ligándolo con este último aspecto que mencionas muy acertadamente, la capacidad que tengamos para conversar de manera generativa, buenas retroalimentaciones, buenos feedbacks, feed forward en su momento, y no lo digo como técnica nuevamente, sino como práctica, una práctica que nos permita tener conversaciones abiertas, honestas, donde se pueda hablar de los conflictos como vienen, donde se pueda aceptar la mejor solución, provenga de quien provenga, donde haya un cuidado de las espaldas del otro, no en el sentido que a veces se le da esa expresión de cuidarse las espaldas como estar coludiéndose con otros, ¿no? Sino decir, Sí. yo tengo esta fortaleza y tengo esta debilidad, pero yo puedo actuar con confianza en mis fortalezas, sabiendo que mi debilidad está cubierta por la fortaleza de alguien más. Y que ese otro que es fuerte en lo que yo soy débil, esté dispuesto a parar las balas cuando sea preciso, a asumir la responsabilidad, a tomar el compromiso, con plena conciencia también de que alguien más le está cuidando su lado flaco. Que todos estamos entonces orientados a cumplir una meta, orientados a cumplir un propósito, porque nos sentimos cuidados. Nuevamente esta palabra, nos sentimos cuidados por el equipo y todos estamos trabajando en pos de la meta. Y en ese sentirnos cuidados, si hay que tener una conversación de esas que le llaman difíciles, la tendremos. Si necesito darte una retroalimentación, la vamos a tener. Si vamos a evaluar nuestro desempeño, lo haremos
en tiempo real, no tendremos que esperarnos 6 meses o un año cuando ya pasaron las cosas y ya hasta se nos olvidaron. Creo que también la autogestión, ya no solo como competencia, sino hasta como modelo de gestión, ocupa un lugar importante en el mundo de la empresa contemporánea. Y esta capacidad de hablar y de retroalimentarnos y de decirnos las cosas como son, también es una competencia que necesitamos fortalecer y desarrollar en los equipos. Claro. Y yo agregaría también, porque el tema de tener conversaciones significativas pasa también por la capacidad de tener una escucha activa, ¿no? Que también es una de las competencias que más suelen estar presentes en los desafíos y en las oportunidades de crecimiento de los líderes en las organizaciones, ¿no? Como yo reconozco que no escucho, y está el nivel del que no escucha nada hasta el nivel del que escucha e interpreta, y luego piensa que su interpretación es la verdad absoluta y que eso fue lo que le dijeron, y como que se arma un nudo en la cabeza. Y está el que escucha cuando le conviene. Si están hablando bien de mí y vamos bien, te escucho. Si estás diciendo algo en lo que yo no estoy de acuerdo, dejo de escucharte, porque lo tomo personal o porque quiero evitar los conflictos, que también es algo que sucede mucho, y es como el no entender el conflicto como algo que es inherente a la interacción entre humanos, sino como un problema. Entonces no quiero que haya conflicto, entonces mejor no hablo, mejor no te escucho, mejor, es más, no nos reunimos, nos vemos cada 2 meses, y cuando ya el problema se ha crecido, entonces ya no hay otra opción, y entonces la estrategia es ver quién es el culpable. O por ejemplo, una cosa que yo también digo es, bueno, ¿quién eres como líder en condiciones normales, entre comillas, y quién eres cuando hay crisis? Claro. O cuando hay un alto nivel de incertidumbre, porque no es lo mismo hacer una evaluación en condiciones normales que cuando la persona está sujeta a cierta presión, ¿no? Y entonces yo quiero ver quién eres cuando hay una crisis, porque tú puedes ser un líder empático los días lunes a las 9 de la mañana y que la empatía te dure hasta las 10. Y en el primer café ya se te olvidó lo que era ser empático y ya comenzaste con una dinámica no muy constructiva en la organización, ¿no? ¿Quién eres cuando tu equipo se equivoca o cuando tú te equivocas? ¿Eres el que está buscando culpables o eres el que gestiona el error para potencializar el aprendizaje? ¿O quién eres cuando la gente no se atreve a decirte las cosas y entonces tú piensas que todo está bien porque hay silencio? Yo pregunté si pasaba algo y nadie me dijo nada, entonces todo está Todo perfecto. bien. Entonces, bueno, ¿qué escuchas en el silencio y qué es lo que escuchas cuando la gente no se atreve a acercarte a ti para tener una conversación honesta, ¿no? Entonces ahí hay aspectos de competencias de liderazgo que están ahí presentes y que traspasan cualquier lógica de cualquier libro texto acerca de liderazgo o acerca de administración de empresas o de gestión organizacional, ¿no? Es quién eres frente a esos desafíos y a partir de eso, de qué manera abres posibilidades o no para el mundo. Me parece muy provocadora tu pregunta, ¿quién eres cuándo? Porque fíjate que cuando llevamos ya un ratito conversando de esto, ya llevamos un poquito más de media hora conversando de esto, me pongo a pensar, ¿qué estaría pensando alguno de los gerentes con los que solemos conversar, alguno de los directivos de empresas con los que a veces trabajamos? Nosotros, tanto tú como yo, estuvimos en algún momento también en el mundo corporativo, como que se está esperando mucho de nosotros, ¿no? Como que qué agobiante, mejor sigo haciendo lo mismo de siempre porque al menos ese es el espacio que ya conozco. Y tú mencionaste hace rato la vulnerabilidad. Y para aquella vulnerabilidad me parece que hay algo que tiene que existir antes, una precondición, que es el respeto. Y aquí quizá ya estoy hablando ya en términos de valores, ¿no? Cada persona es singular, cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros tiene una experiencia muy particular de lo que significa estar vivo, de lo que significa trabajar,
de lo que significa gestionar conflictos. Cada uno de nosotros tiene su vida con sus desafíos muy singulares y particulares a nivel familia, a nivel salud, a nivel afectos, a nivel vida sentimental, afectiva, romántica, deportiva. Y todos esos sistemas resulta que coexisten en un espacio que es el espacio organizacional. Pasamos la mayor parte de nuestra vida, la mayor cantidad de horas de nuestra vida, ahí en eso que nosotros le llamamos el trabajo, la profesión, el empleo, y algunos afortunados de pronto le llaman su pasión. Pero ese es el lugar en donde coexistimos. Y me parece que para que existan estas conversaciones y que para que aparezca esta escucha de la que hablas con tanta claridad, es muy importante que aprendamos a vivir desde el respeto. Respeto por nosotros mismos, primero, por ser las personas que somos, y luego respeto por la singularidad de las y los integrantes del equipo. Y entender que todas esas singularidades, cuando trabajamos unidos en pos de un objetivo común, pueden hacer algo que a los ojos de otras personas puede parecer hasta magia. Me parece que hoy en día ese es un desafío del siglo XXI, porque vivimos en sociedades tremendamente polarizadas, donde construir acuerdos en ocasiones parece ser más difícil de lo que nunca antes ha sido, donde tenemos discusiones polarizantes con respecto de edad, de género, de generación a la cual pertenezco, es decir, el año en el que nací ahora resulta que importa, ya no hablemos de color de piel, de estrato socioeconómico, de preferencias políticas, de regiones del país donde nací, y podría extenderme porque tú sabes que ahí ya hay tantas polaridades como nosotros queramos. Poder ejercer un liderazgo basado en compromisos como los que hemos venido conversando, con estas jerarquías por compromiso, con todo esto que hemos dicho, es tener conciencia, ser capaces de distinguir, pensar críticamente, ser responsables, tener compromiso, actuar desde el código o desde la clave ética, escucharnos, parte de una base muy profunda que creo que es esa, la del respeto a nuestra singularidad y a nuestra dignidad como personas coexistiendo en este espacio de trabajo. Creo que ese es un reto para el que no hay escuela, ¿no? No hay nadie que pueda venir a decirnos cómo se hace eso. Ese es un trabajo de todos los días, de prueba y ajuste, que nos desafía a todos por igual. Sí, claro. Ya, de hecho, yo creo que cada vez son más comunes digamos, en el vocabulario organizacional hablar de seguridad psicológica, hablar de riesgo psicosocial, como factores que inciden en el bienestar de las personas y en el sentido en el que se percibe el liderazgo, ¿no? En el pasado, un líder técnicamente muy competente le perdonaban todo, ¿no? Así fuera humanamente cuestionable, por decirlo de alguna manera. E incluso la gente decía, no me importa que me trate mal porque sabe mucho del tema y voy a aprender con esa persona. Ahora hay cosas que ya se establecieron como básicos que no son negociables. Como dices tú, el respeto y todo esto, ¿no? Yo creo que también con esto de la capacidad para distinguir, y acordándome ahora, tengo como varias burbujitas como con caras de algunos clientes de coaching que tienen un factor en común, que es que están en procesos de transición profesional. Y cuando abordamos el tema decimos el juego cambió. Entonces, ¿quién soy yo frente a este cambio, ¿no? Pues, hablando, por ejemplo, de clientes que tenían una responsabilidad más operativa y que fueron ascendidos y ahora son gerentes y están llamados no a ser los ejecutores, sino a dar seguimiento y a hacer un análisis y no tanto en el trabajo de campo, por decirlo de alguna manera, o personas que como parte de su ascenso antes respondían solo con interlocutores locales y ahora se enfrentan a la interculturalidad. En estos días hablaba con una cliente que
Pasó de hablar solamente con la oficina de Colombia a tener presencia en las Américas, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Asia y Europa Central. Y me decía, esto es una locura, no entiendo, más allá de que domina los idiomas, culturalmente está siendo muy desafiante para ella el establecer un vínculo con esas personas de otras regiones. Entonces yo digo, bueno, acá también, y para también yo, no sé si esto se va a escuchar bien, pero creo que es una manera de también entender cuál es el cambio que se está dando, ¿no? Eh, yo creo que hay que dejar de hablar de las famosas habilidades blandas. Creo que han sido mal entendidas. Tal vez Claro. el término se ha limitado. Yo creo que, por ejemplo, cuando a mí me dicen quiero trabajar en una competencia que es comunicación asertiva, yo les digo, ¿para qué? No, es que la comunicación es importante. Yo les digo, bueno, y más allá de la comunicación, ¿cuál es el tipo de relación que tú quieres tener con la gente que te rodea? Porque yo no puedo hablar de comunicación si no estoy pensando en la calidad de mis relaciones. ¿Y qué es lo que hace que yo me comunique o no efectivamente? El vínculo, la conexión que tengo o la desconexión es lo que me puede generar problemas, ¿no? Entonces, no es solamente pensar en tener unos tips y recomendaciones para hacer una comunicación efectiva, sino hacernos una pregunta más allá, si se quiere más filosófica, ¿no? ¿Quién soy yo cuando estoy con otros? ¿De qué manera me vinculo a los demás? Y eso de qué manera me puede poner un desafío frente a mí en relación a eh, tener un vínculo entre iguales o entre personas que son muy diferentes, cómo me va con el tema del respeto a la diversidad, por poner ese ejemplo. O cuando me dicen que esa es típica, ¿no? La gestión del tiempo. Entonces quiero tener una gestión del tiempo mucho más efectiva y entonces yo digo, ¿es un tema de organización del tiempo o es un tema de gestión emocional lo que está acá en el trasfondo? ¿Qué es lo que hace que te capturen los ladrones de tiempo? ¿Por qué hay procrastinación? ¿Cómo explicas el que haya reprocesos o que haya tareas no finalizadas? Y esto no tiene que ver con qué haces entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Acá hay un aspecto que es mucho más profundo, ¿no? Entonces no es solo como pensar que con la habilidad blanda adquiero ciertas recomendaciones, ¿no? Ciertos tips y entonces ya hice la tarea y ya puedo decir que cuento con esa habilidad o con esa competencia específica, ¿no? Sino que hay que ir mucho más profundo. Yo suscribo esa propuesta plenamente, ¿no? Eso de habilidades blandas, dice, cuenta la historia, la leyenda. La verdad es que nunca me he detenido a pensarlo o a investigarlo con detenimiento, pero parece ser una distinción de la Marina estadounidense. Hard skills, lo que tiene que ver con fierros, y soft skills, lo que tiene que ver con papeles y con personas. Yo creo que estamos ya muy por encima de esa distinción. Y aparte, la idea de que soft es algo no tan importante como lo hard. Yo creo que hoy en día le preguntas a cualquier ejecutivo de cualquier nivel en la corporación, ¿qué es lo difícil? ¿La técnica con la que tienes que trabajar o la relación con los demás? ¿Qué es lo que verdaderamente podría catapultar esta organización al infinito y más allá? ¿O qué es lo que le está frenando? ¿Su dominio técnico de ciertas disciplinas o la manera en la que interactuamos los unos con los otros? Y creo que la respuesta es más que evidente. Y me gusta esa pregunta que propones. ¿Quién soy yo cuando estoy con otros? Incluso como para darle una estiradita, ¿no? ¿Y quiénes somos cuando actuamos como un nosotros? ¿Sí? Y creo que hacia allá va el nuevo paradigma de liderazgo. Ya no entenderlo como algunas personas son líderes y otras personas son seguidores o son líderes en ciernes. No, no, no. ¿Cómo actuamos o quiénes somos cuando elegimos libre y responsablemente actuar como un nosotros? Creo que ese es un desafío grande para todos los que estamos involucrados en el desarrollo organizacional. Sí, estamos muy acostumbrados a esta idea de la separación, ¿no? Pero cuando elegimos operar desde otro lugar, pues cambia la perspectiva. Claro. Sí, no tenemos preguntas, creo que sería el momento por si quieren lanzar alguna pregunta ahí.
20 personas conectadas en este momento. Sí, si tienen alguna pregunta. Bueno, hay bastantes comentarios aquí. Saludos a Sí, Liliana Fernández, que nos ha estado acompañando un buen rato. Un sí. comentario de Javier Alberto Mantilla. También está William. Bueno, Sí, si hay alguna pregunta o algún comentario, aquí lo vamos cachando. sí. Sabes también que creo yo que es un aspecto fundamental que se habla, pero que yo creo que no se dimensiona en su justa medida, y es como esta idea del líder visionario, la capacidad que debe tener el líder para ver, diseñar futuro y transmitir ese sentido de propósito a los colaboradores, ¿no? A veces se ve como si alguien tiene que bajar la idea, tiene que bajar la estrategia. Entonces, en esta idea jerárquica de organizaciones, como en Colombia le decíamos el efecto cascada, ¿no? Cómo baja el agua en la cascada y finalmente cuál es el mensaje que llega, pero ya las organizaciones no son así, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto a mis clientes de coaching, ¿para qué te pagan a ti en esta organización? Surgen respuestas que son muy diversas, ¿no? Entonces algunos hablan de que para gerenciar, que para liderar, y bueno, y ahí ya hay ciertas sutilezas en el verbo que se utiliza, pero ya hay gente muy conocida que habla de que la principal responsabilidad que tiene un líder es conectar a la gente con el propósito mayor, ¿no? Con el para qué hacer lo que están haciendo, y eso lleva a que las organizaciones sean resilientes, a que logren adaptarse en un entorno cada vez más buca, como le decimos, que es volátil, incierto, ambiguo, complejo, bueno, todo eso. Y yo creo que no es la idea del líder que lanza los discursos y que es muy elocuente. Creo que tiene que ver más con el transmitir el propósito en el día a día, en la conversación del café, en el momento en el que el ánimo baja porque hay alguna situación que nos afecta anímicamente. Y entonces ahí yo digo, como líderes, puedes desconectarte del propósito y quedarte en la queja y hacer catarsis todo lo que quieras, o puedes ser la primera persona que dice, sacudámonos porque tenemos una visión que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Hay un Claro. propósito, hay un sentido en lo que estamos haciendo, más allá de que tengamos dificultades en el día a día, ¿no? Fomentar el descubrimiento, creo que es clave, ¿no? Fomentar el descubrimiento en el equipo de cómo logramos sentirnos conectados con el propósito, porque tampoco es que el líder va a llegar a conectarme con el propósito. Eso, aunque suene muy bonito, no deja de ser el paradigma del mando y el control, ¿no? Vengo a Claro. conectarte con el propósito, no, espérame. O vengo a empoderarte, ¿no? Tengo el Vengo a poder de empoderarte. empoderarte y de Sí, sí. motivarte. No deja de ser esta verticalidad. ¿Cómo generamos estos contextos respetuosos, de escucha nuevamente, de vulnerabilidad, de flexibilidad, para que cada quien desde su propia perspectiva, desde sus propias motivaciones, desde sus propios valores, encuentre esa conexión con el propósito? Y fomentar esos espacios reflexivos es una gran cualidad y una competencia también a desarrollar. Creo que el siglo XXI nos está desafiando con eso, con conectar con lo que verdaderamente nos hace humanos, ¿no? Ahora con toda esta conversación que escuchamos de las inteligencias artificiales y de que si nos sustituirán, si no nos sustituirán, en qué sí y en qué no, y todas estas conversaciones que se detonan en torno a eso, eh, parece ser que lo que todavía la inteligencia artificial no está lista para hacer, quién sabe si algún día lo pueda hacer, pero al menos parece ser que todavía no, es esto que también mencionabas hace rato. ¿En qué medida puedo generar un contexto donde las personas puedan ser todo lo que quieran ser? Tener este espacio de plenitud, sentir esta genuina conexión con algo que es más grande que nosotros. Encontrar esta inspiración en la convivencia cotidiana. Eso es algo que todavía el ChatGPT no es capaz de hacer. Claro, yo diría el arte de las relaciones, ¿no? La capacidad de identificar lo sutil
Y a partir de ahí creo que hay un aspecto que es fundamental y es cómo a través del liderazgo construimos nuevas narrativas. ¿No? ¿Cuáles son las historias de éxito que nos contamos en la organización? ¿Cuáles son los rituales que hemos construido? Que son una construcción colectiva. ¿De qué manera celebramos los logros? ¿De qué manera procesamos los aprendizajes? Eso que nos hace únicos como organización, ¿no? Yo el otro día hablaba con alguien acerca de eso, ¿no? Que los almuerzos, de cuando salimos a almorzar porque alguien cumple años, pareciera que todas las organizaciones hacen lo mismo, pero en un sentido más detallado no es el mismo ritual. Cada organización encuentra una manera de distinguirse, incluso en algo que pareciera, bueno, es un almuerzo y ya. En las narrativas yo creo que hay un aspecto fundamental, porque eso es algo que trasciende lo técnico. Hay muchas organizaciones que compiten en un mercado, pero no tienen la misma historia. Ni de fundación, ni de desarrollo, ni de éxito, ni de... Sí, venden camisetas o venden zapatos, pero lo que está detrás de eso es precisamente el sentido y el propósito, ¿no? El para qué pertenecemos a este mercado y cuál es lo que en últimas, qué es lo que queremos dejar como mensaje, ¿no? Esto que mencionas de las narrativas forma parte fundamental de la cultura, ¿no? Por aquí Marina nos comparte cómo la cultura forma una parte muy importante de si podemos sentirnos parte o no. A veces usamos la cultura como una excusa para hacer las cosas, ¿no? Es que aquí no somos así. Sí. Creo que también tenemos el poder de cambiar la narrativa. No creo estar pegando de voluntarista, siempre y cuando surja como un legítimo deseo del equipo y de la organización decir, sí, hasta el día de hoy hemos venido actuando así y hasta el día de hoy esto ha sido nuestra cultura. Y también podemos elegir otras nuevas prácticas, podemos elegir otras nuevas narrativas, podemos elegir otras nuevas formas de empezar a celebrar los cumpleaños y podemos empezar a elegir otras nuevas maneras de relacionarnos con los clientes y podemos elegir una nueva manera de gestionar nuestros conflictos dentro del equipo. También es algo que podemos elegir. No renunciemos a nuestra conciencia y a nuestra libertad humana excusándonos en la cultura, porque también tenemos el poder de transformar nuestra cultura a través de nuevas narrativas. Incluso trascender esta idea de que porque estamos en este sector específico, nos dedicamos a esta actividad, tenemos que ser de esta manera, ¿no? Y eso nos ha llegado como una gran enseñanza de las startups, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, nos está mostrando que hay formas diferentes de hacerlo, ¿no? De concebir y de relacionarse con el riesgo y con las oportunidades, ¿no? Todo el fenómeno de Silicon Valley, y bueno, y ahorita en otras regiones también están emergiendo experiencias que llaman la atención, precisamente porque se salen de este parámetro de lo que se hubiera esperado en ciertos sectores, ¿no? Entonces, creo que también eso tiene mucho que ver con la capacidad de inventarnos o reinventarnos momento a momento, ¿no? Como parte del propio ejercicio de desarrollo. No deja de ser sorprendente, Patti, que mucho del centro que tenemos hoy de poner a la persona, al colaborador también en el centro de la ecuación, surja con todas estas ideas de agilismo, me refiero, pues haya surgido de un sector que para muchos estereotípicamente era el sector más frío de las organizaciones, ¿no? El de los programadores, el de las personas de sistemas, pero mira cómo han revolucionado nuestra forma de gestión a través del agilismo y todo lo que trae consigo. Sí. Yo creo que igual las organizaciones al final del día tienen sus maneras de medir y de presentar de manera agregada el qué se está haciendo con la gente y de qué manera se está fomentando el desarrollo de las personas y de qué manera ese desarrollo está haciendo que la inversión retorne
en términos de resultado de negocio y todo eso, y hay muchas metodologías y instrumentos para hacer todas estas sumas y restas, como digo yo. Pero al final de todo esto sabemos que cada persona es un mundo y que el desarrollo de competencias y habilidades es un trabajo que implica, como dices tú, una alta dosis de compromiso y de autenticidad, ¿no? No es la misma receta que funciona para todo el mundo. Y que de esa manera debe también entenderse, ¿no? Como cuáles son las lecciones aprendidas, que no es la misma receta, que no necesariamente se despliega la competencia de la misma forma, porque cada quien tiene un sentido y una manera particular de relacionarse y de poner al servicio sus habilidades y talentos en la organización y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que así como hemos venido como construyendo grandes metodologías, instrumentos de medición y todo eso, cada vez hay más espacio para documentar, sistematizar experiencias, estudios de caso, cosas que nos permita entender que no es solamente un aspecto, sino que puede haber aspectos únicos en todo este trabajo, ¿no? Tenemos mucho por aprender. Es mucho el camino por aprender y por eso la disposición de mantenernos flexibles y con apertura es clave para todas las personas que trabajamos. Y ahí ya hablaría de si todos somos líderes de alguna forma, pues es algo que nos toca por igual, ¿no? A todos nosotros. Por ahí hay algunas otras preguntitas. Sé que ya estamos sobre la hora, pero no sé tú si A quieres ver, preguntar alguna. tú las estás viendo porque a mí como que no me he actualizado, no estoy viendo. A ver, yo aquí estoy viendo, por ejemplo, bueno, Lina Maritza nos dice, desde la mirada de la autogestión, lo cual es un nuevo estilo de liderazgo que promueve el desarrollo de equipos, la pregunta es precisamente, ¿cómo gestionar internamente la incertidumbre? Quizás cuando las organizaciones se encuentran en procesos de transición. Bueno, creo que confiando en el equipo sabe, el equipo sabe. Incluso cuando el equipo te dice que no sabe, el equipo sabe, ¿sí? Dice William, un poquito abajo, William, ¿cómo podría actuar un líder en aquellos casos donde sus colaboradores no quieren aceptar que deben cambiar algunas de las cosas o formas como realizan su trabajo? Bueno, desde el discurso, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros cuando alguien nos dice que debemos cambiar? ¿Cuál es nuestra respuesta afectiva inmediata? Debes cambiar. Rebeldía, resistencia. Cambia tú, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es mi narrativa para abordar el cambio? En todo caso, el líder también tiene una responsabilidad, preguntarse cómo estoy planteando la necesidad de cambio. El autor del libro La Meta, Eliyahu Goldratt, en alguna entrevista que le hicieron, le preguntaban, ¿cómo se gestiona la resistencia al cambio? Y él decía, mira, para empezar yo diría que decir resistencia al cambio es casi una falta de respeto para el equipo, ¿sí? Deberíamos dejar de utilizar esa expresión cuando hablamos de los equipos, porque si nos ponemos a pensar en entornos inciertos, en entornos difíciles de gestionar, como los que me pregunta Lina, ¿qué es lo primero que el sistema busca? Pues su propia supervivencia, su propia permanencia, lo que es bueno para el sistema, ¿sí? El sistema de forma natural va a buscar lo que es bueno para ellos. ¿Por qué entonces tendría que resistirme? Decía Eliyahu, básicamente por dos razones. Porque todavía no me queda clara la intención positiva del cambio y entonces necesitamos aclarar cuál es la intención positiva del cambio o porque de verdad el cambio no es bueno para mí. ¿Sí? Entonces, decir que el equipo se resiste al cambio es una forma a veces irrespetuosa de relacionarnos con el equipo. O por lo menos, si no irrespetuosa, por lo menos simplista. ¿Sí? Si yo le pregunto a las personas que nos están escuchando quiénes son casados, pues algunos levantarán la mano. ¿Quiénes tienen hijos? Algunos levantarán la mano.
Y me atreveré a preguntarles en tono de guasa, que nadie se sienta ofendido. Ah, ¿cómo se resistieron, verdad? ¿Fue un cambio importante en nuestra vida casarnos? ¿Fue un cambio importante en nuestra vida tener hijos? Estoy seguro que la respuesta va a ser sí. ¿Nos resistimos al cambio? Lo más seguro es que no. Estábamos convencidos de que por muy grande que fuera el reto, por muy grande que fuera el desafío, era algo de lo que nos íbamos a poder acercar. Si al equipo le comunicamos el reto, si al equipo le comunicamos el desafío, y el equipo se siente convencido de que ese reto y desafío, por difícil que parezca, va a ser bueno, seguro que van a estar dispuestos a decir cuenten conmigo. Y Claro. si el cambio definitivamente no es bueno para nadie, pues por obvias razones, nadie va a querer el cambio. Si no es bueno para mí, no lo vamos a querer. Incluso he visto casos de líderes que quieren gestionar el cambio cuando ellos mismos están en resistencia, ¿no? Yo no estoy totalmente convencido, pero voy a ir a convencer al equipo de que este es el mejor camino, ¿no? Ahí entramos en un tema hasta de incentivos, ¿no? Es decir, yo quiero que cambien las cosas, pero para que yo siga igual. Ponte a pensar en el alto directivo de una corporación, en un CEO. Dice, yo quiero que cambien las cosas para que yo siga cobrando mi bono anual. Claro. Yo quiero el cambio para que conmigo las cosas sigan igual. Y no estoy hablando de que sea una persona con poca ética, no estoy hablando de que sea una persona malintencionada, ni siquiera estoy pensando que sea una persona que se dé cuenta de eso. Pero ahí están los incentivos detrás. Entonces estos son temas complejos también. Hay que saber abordar con mucha sabiduría, con mucha humildad. No tenemos todas las respuestas. Yo no tengo casi ninguna respuesta, de hecho, pero el equipo sí lo tiene. Entonces podemos confiar en eso, en que aunque nosotros no tengamos las respuestas, si acompañamos al equipo, el equipo tiene la sabiduría para encontrar sus propias respuestas, que suelen ser mucho mejores que cualquier respuesta que se le ocurra a un consultor, a un coach o a cualquier facilitador. Sí, claro, incluso el mismo líder es como lo importante de darle voz al equipo, ¿no? Que haya maneras para que esa sabiduría se haga presente y delinee también de alguna forma. Con esto de la autogestión se ve mucho eso, ¿no? Como, de qué manera a veces en las organizaciones queremos poner reglas y estructuras para cosas que no son funcionales para el equipo, ¿no? Me acuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba yo en el mundo de las organizaciones internacionales, que había una gran discusión sobre el tema del cumplimiento del horario, que eso ya creo que está superado en la mayor parte de las organizaciones, pero en ese entonces era que la gente trabajara 8 horas, las que llamábamos 8 horas nalga, sentados en una silla. Claro. Y yo me resistía, yo decía, no puede ser esa la medida. Y todas las interpretaciones que había alrededor de si la gente se iba antes o después, si estaba cumpliendo o no con sus responsabilidades, y bueno. Ahora eso ya está un poco más superado, y eso que uno todavía encuentra personas que no quieren trabajo, teletrabajo, que tienen sus dudas en relación al trabajo híbrido, al formato híbrido o el de trabajo remoto, ¿no? Entonces es básicamente lo que es desconocido. Prefiero irme por lo que es seguro y conocido para mí, así no sea la mejor opción. Claro. Porque me da estabilidad, me siento tranquilo, y si estoy tranquilo, las cosas marchan bien, ¿no? Entonces también creo que hay mucho de estar dispuesto a estar incómodos para poder ser líderes en este mundo, ¿no? Como... Sí. Es que cuando el beneficio a futuro es superior a la incomodidad que estoy viviendo, por supuesto que lo voy a hacer. Está la tensión creativa necesaria para actuar. Cuando no veo el beneficio a futuro, pues ¿para qué me incomodo? Si yo no quiero estar incómodo. La incomodidad, la insatisfacción presente en aras de un beneficio más adelante, eso sí genera una sana tensión creativa, eso sí me lleva. Mira, una última pregunta, Pati, dice Javier Alberto, ¿qué opinan de los estilos de liderazgo de las nuevas generaciones de profesionales que ahora tienen 22 o 23?
toda esta discusión de las generaciones. Ujú. ¿Sabes Eso qué da creo? como para otra charlita. Sí, eso daría para toda una conversación, pero creo que como nunca en la historia, en las organizaciones hoy en día están coincidiendo personas de distintas generaciones, ¿no? Que tienen su razón de ser en el propio contexto histórico, ¿no? Uno no Ujú, podría desconocer que había un sentido en el comportamiento de las personas del baby boomer, incluso yo soy generación X, yo estoy en el límite entre la X y millennial, ujú. entonces a ratos digo, bueno, ya tengo una postura conveniente, ¿no? Cuando me conviene soy X y cuando me conviene soy ahí justo en la mitad. Digo, no, me conviene para esto ser más millennial, pero, pero yo creo que es precisamente parte de la discusión de qué tanto estoy yo dispuesto a observar y a reconocer a, a las personas y a los equipos en función de cómo se comportan, ¿no? Y si el comportamiento es parecido o no al mío, ¿no? Por ejemplo, yo ya estoy en la década de los 40 y algo y ahora convivo en las organizaciones con personas mucho más jóvenes que hablan y yo no les entiendo. Y yo pensé que yo era de la franja de los jóvenes. Entonces yo decía, pero incluso tengo conversaciones con mi sobrino que tiene 21 años y está iniciando su etapa laboral, está en su primer empleo y me cuenta cosas y yo digo, hay cosas que no entiendo pero incluso independientemente de que no entienda o que no comparta su punto de vista, creo que la clave está es en dar el reconocimiento, ¿no? Te reconozco y te valido como persona, aunque no te comportes como yo, aunque no pienses como yo. Y ahí hay un aspecto que es crucial y es cómo genero acuerdos, ¿no? Porque podemos tener estilos distintos, ¿sí? Y podemos estar de acuerdo en lo fundamental, sí. Y cómo llegamos a generar esos acuerdos sin invalidar y sin ir en contra de los demás, decir como generar unos acuerdos donde todo el mundo se sienta incluido, ¿no? Creo que ahí es donde está como la parte más compleja del ejercicio. Muy de acuerdo. Yo pienso lo mismo. Pienso que la mirada apreciativa es un recurso que necesitamos ejercitar porque hay muy buenas ideas en todas las generaciones, hay muchos valores rescatables y apreciables en cada una de las generaciones. Y como lo mencionábamos hace rato cuando hablábamos del respeto, desde nuestra singularidad tenemos mucho que contribuir, muchísimo. Hace unos días estuve en una junta muy interesante de planeación estratégica y diseño de futuros de una organización de la sociedad civil acá en México y estaban reunidos toda el área operativa y administrativa de la USC y estaba el patronato. Y algo extraordinario que ocurrió en este encuentro es que tenía la organización a tres miembros nuevos del patronato, tres mujeres en sus veintitantos. Y el dinamismo, la irreverencia, la capacidad de pensar distinto, de pensar en grande, de buscar alternativas, fue algo que los miembros más antiguos del patronato le reconocieron a las recién llegadas integrantes del patronato. Qué bueno que llegaron ustedes, dijeron, porque le añadieron un ingrediente de frescura, de que no nos tomemos tan en serio muchas cosas que la verdad es que ahora que lo pienso, como que no vienen al caso, eh, de pensar en el cómo sí, en lugar de centrarnos en el por qué no. Eso es una gran contribución de las personas que están en los veintitantos. Si se sienten apreciadas, si se sienten respetadas, si se sienten reconocidas, esa es la contribución que ellos vienen a hacer a la organización. Y las otras generaciones pues tendrán sus otras cualidades, tendremos, me incluyo ahí, nuestros propios aspectos que contribuir. Y creo que la mirada apreciativa, donde podamos reconocernos las unas a los otros, ahí está el valor. Ahí es donde de alguna manera aparece el valor. Y ahí también agregaría la flexibilidad que tanto hemos mencionado hoy. Es parte Sí. de la ecuación, ¿no? Como para podernos entender en medio de la diferencia.
Entonces, Sin duda. Pues esos son nuestros retos para las competencias de liderazgo y de habilidades gerenciales hoy en día, sí, no, y entre otros. aquí nos podríamos quedar indefinidamente hablando de más temas, pero bueno, yo creo que habrá oportunidad para otras sesiones y otras conversaciones. Y bueno, Oscar, yo sé que en unos días ya te vas a Cancún, o sea, estoy pensándote porque ya te imagino ya en el Congreso de ICF en México, Por ahí eh, estaremos. por allá disfrutando y bueno, que les vaya muy bien en el encuentro y bueno, no sé si estás como en algo más que te gustaría compartirnos antes de despedirnos. Bueno, pues primero que nada, agradecerte el espacio, agradecer la participación de tu audiencia, muy, muy activa. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, su atención, sus contribuciones. Acá estamos en la Ciudad de México trabajando en COA Network, que es una red de aprendizaje, además de estar coordinando la maestría en coaching de la Universidad de Londres, también ubicada aquí en Ciudad de México. Y pues estamos en procesos de planeación estratégica, como ya te mencioné, diseño de futuros. Trabajamos mucho con gestión de cambio cultural y organizacional y ofreciendo también algunos talleres de autogestión y un trabajo especial que estamos haciendo con mi colega Rafa Calvet, que muchos de ustedes conocen, que tiene que ver con un trabajo de emocionalidad y corporalidad. Así que si alguna de esas situaciones llama su atención, aquí estaremos contentos de escucharles y de ayudarles en lo que sea. Claro que sí, pues muchas gracias y también desde Ser Cuántico seguimos trabajando y seguimos compartiendo contenido. Y me ha gustado este formato de los lives de LinkedIn, entonces seguiremos convocando y espero que en un futuro nos puedas acompañar en una conversación sobre este o sobre cualquier otro tema que vaya surgiendo. Y bueno, muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. Y también me despido diciendo que esto queda en la plataforma y que también voy a colgarlo a YouTube para que pueda tener una mayor difusión como contenido. Y bueno, como decías al principio, no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos ganas de conversar Eso que acerca de estos temas y de plantearnos preguntas. Entonces, siempre vamos a estar atentos a cualquier aspecto que sea de interés para sentarnos a conversar alrededor de estos temas. muchísimas gracias, gracias. Un privilegio, Patricia, el día que gustes. Yo encantado de acompañarte acá en tu espacio, en Ser Cuántico. Claro, muchas gracias, Oscar. Bueno, voy a dejar de parar acá la grabación y la transmisión.